Para darle ambiente a estas palabras, queridos amigos, debo empezar por recordar, como lo recordaré más adelante en Hoy en la Historia, que en un día como hoy, en el año de 1822, se libró la batalla de Pichincha en la ladera del cerro que tiene el mismo nombre y que es el cerro tutelar de Quito. Queda ahí, es como el Monserrate de Quito, es el monte del Pichincha donde se cubrieron de gloria nuestros hombres, porque muy buena parte del ejército era ejército de colombiano, comandado por ese león de la guerra que fue José María Córdoba. Pues bien, es posible que en la batalla y en los momentos en que ya Melchor Aymerich se refugiaba en el Panecillo, se hubieran producido muertes de civiles, doloroso, triste, inevitable. ¿Qué es lo que pasa en cuantas de las guerras? Hay efectos colaterales. No hay ninguna guerra limpia en el sentido en que solamente combatan los ejércitos y que no se produzcan lo que se llaman los efectos colaterales de la guerra. Algunos más duros que otros, unos producidos por simple accidente o por simple efecto de la acción guerrera, y otros producidos con mala fe, con mala voluntad. Pero eso es indefinido, imposible de definir. ¿Quién asume los riesgos y los compromisos de unos daños colaterales que se producen en la guerra? Los que declaran la guerra, los que la libran. Es decir, es un tema esencialmente político. Los militares cumplen su deber, que es batirse como leones en el campo de batalla. Los políticos tienen que asumir su responsabilidad por los efectos de mandar un ejército a combatir. Los ejércitos están hechos para combatir. Los soldados se preparan para combatir. Los militares están construidos moralmente y técnicamente en las escuelas de capacitación para dirigir soldados que combaten, no para manejar expedientes, ni para defenderse de acusaciones periodísticas, ni para darle declaraciones a la prensa, ni para hacer debates con los periodistas. Uno es el trabajo de los políticos, otro es el trabajo de los militares. ¿Qué es lo que estamos ambientando, queridos amigos? Que a raíz de las últimas noticias y de las últimas tendencias y del cuento de los falsos positivos, porque los convirtieron en un cuento, por desgracia hubo falsos positivos y hubo militares que mataron civiles y que los mataron con mala intención y que los mataron sobre seguro. Deben pagar por ese delito. No hay ningún, eso es un delito. Eso no es una acción de guerra ni un efecto colateral de la guerra. Eso es un delito. Y el delincuente lo paga. Pero esa es una excepción entre miles y miles. Nuestro ejército ha sido un ejército de honor, un ejército pundonoroso, un ejército de gente intachable que sabe por qué arriesga su vida. Es que lo primero que hay que pedirle a un militar es que vaya al combate a sabiendas de que lo puede esperar la victoria o también la derrota, y con la derrota la muerte. Y uno tiene que saber por qué vive y sobre todo tiene que saber por qué muere. Pues bien, aquí está aconteciendo un hecho de la mayor gravedad, y es que por razones de carácter político estamos neutralizando nuestro ejército. Se está diciendo, y se está diciendo mucho, que nuestro ejército no quiere combatir. Y no quiere combatir por una simple razón, de que no sabe por qué combatir. Y que no sabe cuáles son las consecuencias que tendrá su combate después del combate. Porque la responsabilidad política también se pone encima de los militares, y esa sí es una perversión de todo el sistema. La responsabilidad política es de quienes dan las órdenes. Cuando hace muchos años combatíamos, y con qué brillo y con cuánta decisión, el narcotráfico y la violencia en Colombia, en algunas ocasiones, después de dar la orden, le preguntábamos a nuestros oficiales si esa orden la querían por escrito o si le bastaban nuestras palabras. Claro que bastan sus palabras, señor ministro, bastan y sobran sus palabras. Pero esos oficiales del ejército, de la policía, sabían que la responsabilidad política las asumía el gobierno, el presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro del Interior. Eso
no se hace gratuitamente. Y ahí están las persecuciones contra el presidente Uribe y las persecuciones en contra nuestra. Pero repetimos, la responsabilidad política por los daños colaterales en una guerra no es de los militares, sino de los políticos. Los militares nuestros dicen, bueno, y entonces yo combato, y después de combatir y después de ganar, lo que tengo son una nube de periodistas detrás de mí y después una nube de jueces, de fiscales, de investigadores, y ese no es mi mundo. Mi responsabilidad es ir al combate contra unos bandidos y dar las órdenes tácticas que tengo que dar para combatir, para conducir mis hombres a la victoria y para impedir que me los maten en el camino también, porque el militar tiene la obligación de precaver sus hombres y de que el riesgo recaiga sobre sus adversarios. Esto, lo que está pasando es gravísimo. Contaba la prensa del caso de una nave militar que llegó a combatir a unos bandidos de las FARC o de las disidencias de las FARC, eso es la misma cosa, que estaban atacando a un pueblo. La policía se estaba defendiendo y suplicaba porque viniera ayuda. La ayuda llegó, pero el militar que estaba en la nave dijo, ¿y quién me asegura que los que están allá en ese sitio son todos guerrilleros y que no hay civiles? Hombre, que no hay civiles, allá están solamente los guerrilleros, dispáreles. Ah, no, si no me garantizan que no hay un civil, entonces yo no disparo, y se devolvió para su base. ¿Se puede librar una guerra así? ¿Se puede combatir de esa manera? Y es que en el fondo ese militar tenía la razón. Dice, bueno, si a mí me exigen que yo no produzca un daño colateral, no soy capaz de combatir. Yo no puedo dirigir mis hombres y yo no puedo disparar desde el aire o disparar mis cañones o disparar mis ametralladoras sin estar asumiendo la posibilidad de que alguna desgracia ocurra en el camino, y esa desgracia sería la muerte de un civil. Eso es siempre posible. Ah, pero quien va a responder no es la ministra del Interior, ni es el presidente de la República, sino que es el militar que desarrolló la operación. Esa es una perversión. Esa es una perversión. La responsabilidad política es de los políticos, la responsabilidad militar es de los militares, y la suya es defender la nación y batirse como unos leones y combatir sin hacer cálculos políticos en la mitad del combate o en la mitad de la decisión que se tome para estar en este o en aquel sitio. Se está diciendo que hay militares, oficiales del Ejército de Colombia, que dicen, mejor me quedo quieto, mejor me quedo quieto. Si me muevo, voy a tener enfrentamientos. Si tengo enfrentamientos, cualquier cosa puede pasar y la responsabilidad es mía porque nadie la asume por mí. Señores, por este camino estamos perdiendo lo que se llama la guerra. Nos estamos inundando de coca. Las disidencias de las FARC están en 16 departamentos, escuchen eso. Y las bandas armadas están haciendo lo que les da la gana en los campos cocaleros. ¿Y por qué no los atacamos? Porque la responsabilidad política se puso encima de los militares. Y eso no solamente es torpe, eso es injusto y eso es ruinoso para el porvenir del país. Asuman la responsabilidad política los que manden soldados. Los soldados están hechos para la guerra y la guerra es así. Las leyes de la guerra son así. Si el enemigo se rinde sin combatir, ¡qué maravilla! Y hay que ser magnánimos en la victoria, como nos lo enseñaba ese gran militar de la guerra de independencia que fue Antonio José de Sucre, el campeón de la magnanimidad a la hora de hacer la paz. Magnífico que se rindan. Si no se rinden, hay que combatir, y en el combate hay desastres, hay muertes. Esa es la ley del combate. Y si no, pues no hagamos combate y entreguémonos en manos de los enemigos que nos están pudiendo. Señores, el tema es de una gravedad extraordinaria. Hay que devolverle la moral a las tropas. Hay que decirles que están para combatir. Hay que lanzarlas al combate llenas de fe en los destinos de Colombia y en lo que están haciendo. Cuando uno no sabe qué es lo que está haciendo, lo hace mal.
y nadie se juega la vida por una causa dudosa o temiendo la responsabilidad que le corresponde por hechos y asuntos que no son suyos. Quienes tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki no fueron los autores de ese hecho. Eso fue el presidente de los Estados Unidos que dio esa orden. Terrible, espantable, lo que ustedes quieran. Eso lo juzgará la historia. Pero no fue el comandante de la aeronave, ni el que puso la bomba atómica dentro de la nave. No, esa responsabilidad no es de los militares. Ojo a lo que estamos diciendo, y lo repetimos e insistimos, la responsabilidad política en una acción militar es de los políticos, no es de los militares, ni puede serlo. Por ese camino estamos perdiendo fatalmente la guerra y fatalmente la perderemos. Hay que rescatar la moral del soldado y recordar que en la batalla de Pichincha a Córdoba no le dijeron, pero cuidado que puede haber civiles en la ciudad de Quito que sean víctimas de la acción suya. De esa manera, ni el Ecuador sería libre, ni Colombia hubiera sido libre jamás.